Capítulo 24. San Lucas capítulo 24. Vamos a buscar. Sí, los hermanos que están conectados por Zoom, también por favor que activen la cámara, por lo menos de aquí a una hora, sentados ante la cámara y con su Biblia escuchar la palabra. San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24. Del versículo 1 vamos a leer. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies de aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejos por esto, he aquí se prepararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hasta el versículo 12 hemos leído. um, mm, Hablando de la vida de fe, hermanos, la vida de fe o la vida espiritual, o como también Rodas hoy un poco ha dado su testimonio, o la mayoría de las personas que no creen en Dios vive nada más por vista, por lo que tiene o por lo que siente, o eso obviamente, por los 5 sentidos que tiene el hombre, basándose de lo que siente, de lo que ve, obviamente vive en este mundo. Mm. Pero sin embargo, aparte de los 5 sentidos que tenemos como el ser humano, Dios ha permitido algo más en nosotros, que es anhelar la eternidad. Anhelar la eternidad. Por ejemplo, los animales, aunque tienen 5 sentidos, pero no buscan a Dios. Oh, algunos animales que oraban, ¿conocéis algún animal que ora a Dios o busca a Dios? Los animales no tienen esa capacidad de buscar a Dios, ¿sí? Aunque obedecen al orden de Dios, porque son criaturas y Dios es el creador, por lo cual ellos obedecen al orden del creador, pero sin embargo ellos no tienen ese deseo de la eternidad. Pero el ser humano sí que tenemos el deseo de la eternidad. ¿Por qué? Aunque nuestro cuerpo viene del polvo de la tierra, pero
en sí, por ejemplo, hoy Rodás ha venido en esta casa, ¿por qué? Porque aquí estamos reunidos como iglesia de Misión Buena Nuevas aquí en España. Pero si no estuviéramos aquí, ella no vendría aquí en esta casa. De la misma manera, este cuerpo carnal es el cuerpo como si fuese una casa de barro. Y el que vive es el espíritu que Dios ha permitido en cada uno de nosotros. Entonces, ese espíritu que es de Dios, viene de Dios, por lo cual tiene ese anhelo de buscar a Dios. Algunos ateos dicen, yo no creo que hay en Dios. Oh, bueno, y oh, así argumenta, pero en sí ese argumento quiere decir que si algo que no existe, ni siquiera argumentaría que no hay. Por eso, de una manera u otra, el ser humano tiene ese deseo de buscar a Dios. ¿Y por qué? Porque nunca se conforma el ser humano con lo que tiene y con lo que siente. Por eso, Dios nos permite en nuestra vida de poder llenar. Por ejemplo, ganando dinero, ya sabemos que no nos llena nuestro corazón. Teniendo un buen trabajo, entonces estaríamos contentos. Tampoco el trabajo. ¿No? Un buen coche que tengas o buena casa que tengas. Realmente esas cosas materiales, imposible llenar a este corazón. ¿Por qué? No, ese corazón mismo no se encaja con los materiales que hay en este mundo. ¿Mm? Por eso esa persona busca a Dios. Pero sin embargo, no sabemos cómo buscar a Dios. ¿Cómo es Dios? Porque creemos que, y estamos muy acostumbrados de vivir en esta tierra con los 5 sentidos que tenemos, de la misma manera queremos creer en Dios por medio de los 5 sentidos que tenemos también. Pero de esa manera nunca nosotros podremos llegar a creer en Dios, porque Dios es espíritu. Mm. Por eso es necesario creerlo, creer en lo que Él nos ha hablado a través de su Santa Escritura. Por ejemplo, ahora Jesucristo vino al mundo. Jesús vino al mundo con un propósito. ¿No? Todo el mundo sabemos que Jesús es bueno, sí, muy bueno. No ha cometido ningún error. Ha hecho milagros, ha hecho ayuda a los pobres, levantando los muertos, levantando los enfermos, sí, sanándolos. Estas obras sí Jesús lo hizo, sí. Pero nada más no por eso Jesús vino al mundo, porque otros discípulos, otros siervos de Dios también lo hacían eso. Pero ¿por qué nada más? ¿Por qué sí o sí tenía que venir Jesucristo? Porque hay única obra que Jesús podía hacer, que era venir al mundo y liberarnos del pecado. Y eso fue su propósito. oh, Su propósito. Por esa razón, por ese propósito, Él vino al mundo. Oh. Pero su característica de ser hijo de Dios está incluido sus obras que ha hecho en esta tierra, milagros, sanando los enfermos, levantando los muertos. Estas cosas son incluidas, están incluidas en lo que Jesús como Él es. Pero en sí su propósito no es eso. Jesús quería liberarnos de nuestros pecados y permitirnos una vida nueva, limpia, justa en Cristo Jesús. Pero sin embargo, hermanos, todo lo que Jesús hablaba, todo lo que Jesús hacía, por medio de los 5 sentidos que tenemos, imposible creer. Oh. ¿Y por qué viene Jesús? ¿Y por qué Él habla que Él es hijo de Dios? ¿Cómo puede ser hijo de Dios? Desde su venida hasta la muerte, incluso la resurrección de Jesucristo, es que es difícil creer con los 5 sentidos que tenemos, ¿sí o no? Por eso aquí dicen los discípulos, cuando las mujeres que se enteraron primero que Jesús fue resucitado, ellas empezaron a dar estas nuevas
El versículo 9 dice, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces, al escuchar estas nuevas de las mujeres, todo el mundo creía, amén, gloria, aleluya. Todo el mundo creía, ¿verdad? ¿Sí? Mm. No me está siguiendo bien. A ver, vamos a ver si ellos creyeron o no. Mm. El versículo 11, todo juntos leamos. El versículo 11, 1, 2 y 3. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Vuelvo a preguntar, cuando las mujeres dieron estas nuevas de todo lo que ha sucedido y todo el mundo creía, amén, gloria a Dios, sí, creían todo, ¿verdad? Ay, ¿por qué no creían? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué no lo veían? ¿Por qué no lo creían ellos? ¿No? ¿Por qué? Según los 5 sentidos que ellos tienen, era una locura, dice. ¿No? De verdad, es una locura, hermanos. Es una locura. ¿Qué va? Es imposible. ¿Mm? Entonces, mira, esta mañana nosotros estamos reunidos en la iglesia para escuchar de Dios, pero pregunto a cada uno de ustedes, ¿a qué esperas? ¿Una locura o una palabra razonable? ¿No? Razonable, lógica, adecuada. ¿No? ¿A qué esperas tú esta mañana? Por ejemplo, ¿habéis venido de una manera u otra, por forzosamente o jalando la oreja, de una manera u otra? Estáis sentado aquí, conectado por Zoom, para escuchar de Dios. Pero, pregunto yo, cada uno, ¿a qué esperáis? ¿Escuchar una locura o escuchar ¿no? palabra lógica, ¿no? razonable? ¿No? ¿No? Palabra lógica. ¿Por qué? Porque nuestra base de creencia está en los 5 sentidos. Quiero vivir por vista. Quiero vivir como si viviéramos en esta tierra. Así queremos creer en Dios. Por lo cual, cada vez hay peleas, confusiones, conflictos. Por lo cual, aunque viene a la iglesia, aunque escucha la palabra, pero como si no fue, como si no escuchara, como si no venía a la iglesia y sigue teniendo conflictos, sigue andando preocupados. Entonces, hermanos, esta mañana quisiera ver un poco en este punto. De aquí adelante, hermanos, si tú quieres creer en Dios, esa forma de vida, si no lo cambias, siempre va a haber conflictos o peleas, discusiones, confusiones, sí. Mira ahora, Jesús quien había dicho que iba a resucitar. Mm. ¿Quiénes, quiénes, quiénes son los que llegaron primero al sepulcro? Las mujeres. Oh. Pero esas mujeres, ¿por qué llegaron al sepulcro? ¿Mm? Vamos a ver, busquemos el libro de... vamos a buscar San Mateo. Vamos a buscar San Mateo.
No encuentro esta expresión de las mujeres. ¿Quién nos moverá la piedra? Sí, que alguien... 28. ¿Qué libro? San Mateo 20. No, hay unos versículos donde las mujeres que llegaban antes de llegar al sepulcro, preocupada, decía que es quién nos moverá la piedra. A ver si el que pueda encontrarlo me lo dices, por favor. Marcos 16:3. Ah, sí, sí, aquí tenemos, sí, sí. Vamos a buscar el libro de San Marcos, capítulo 16. Sí, San Marcos, capítulo 16, el versículo. Del versículo 1 voy a leer. San Marcos, capítulo 16, del 1 voy a leer. Si lo tienen todos, leo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María de la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. El versículo 3, todo junto leamos. 1, 2 y 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Aquí mira, las mujeres primeramente, el día de resurrección, llegaron primero al sepulcro. La idea era para ungirle con las especies aromáticas. Creo que es una de las costumbres que hacían ellos. Entonces ellos querían llegar al sepulcro, pero ¿con qué preocupación vienen? Oh, porque el año pasado cuando yo fui a Israel, a Jerusalén, mm, oh, turísticamente, para toda la gente religiosas católicas, han hecho una iglesia del sepulcro de Jesús, pero dentro de la ciudad de Jerusalén. Pero según la Biblia, bíblicamente el sepulcro de Jesús no puede estar dentro de la ciudad, ¿no? Por eso los evangélicos y una asociación evangélica ya comprando una parte del terreno donde el monte Calvario, oh, y ahí donde ellos y sacando, cavando la tierra y encontraron posibles sepulcros en ese tiempo. Por eso, y cuando una persona cristiana evangélica llega a Jerusalén, en lugar de ir a la ciudad dentro, sino fuera de la ciudad, y llega a ese lugar, se llama la tumba de Cristo, ¿sí? 어, 그 뭐지, 영 이름이? Garden Tomb. En inglés se llama Garden Tomb. Quiere decir la tumba, jardín, o jardín de la tumba, sí. Entonces ahí sí que la gente evangélica cree que posiblemente es el lugar del sepulcro, porque justo está ¿cómo se llama? El Monte Calvario, donde estaba justificado Jesucristo, está cerca. Entonces, cuando llegué a conocer ese lugar, había una especie de camino, o sea, donde le cargaban la piedra. Entonces, aún no hay ahora esa piedra, pero supuestamente que ellos calculaban el tamaño de la piedra y cómo habrá sido, entonces todo. Entonces, es un tamaño y el peso que las mujeres imposible moverla. Así que es una carga, una preocupación inmensa para las mujeres, porque si no removera la piedra, ellas no podrían entrar y ungirles. Por eso andaban preocupadas, andaban preocupadas. Desde que ellos salieron de la casa y llegando hasta el sepulcro, andaban preocupadas.
Sí, preocupadas. Pero sin embargo, cuando ellos llegaron, el versículo 4, todo junto leamos el versículo 4, 1, 2 y 3. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Mira, aunque ellas andan preocupadas, pero cuando llegaron, la piedra, ¿cómo estaba? Removida, sí. Oh. Entonces, cuando ellas preocupadas andaban, en ese tiempo la piedra ya estaba removida, ¿sí? Entonces, y quiere decir, hermanos, nosotros también vivimos preocupadas, sí, pero es ¿por qué? Porque no sabemos que está removida la piedra. ¿Me explico? Oh. Entonces, hermanas, en nuestra vida diaria también, por el tema laboral, por el tema económico, por una cosa y otra, vivimos, sí, preocupados. Vivimos, sí, cargados, sí. Pero según el punto de vista de lo que la Biblia nos habla, no es porque en sí es para preocuparse, sino es porque no ves y no crees que está removida ya la piedra. Oh. De la misma manera, todos los cristianos andan por la preocupación del pecado. Este viernes también Pastor Chang de Corea compartió. Él dice que desde era 15 años asistía a la iglesia, muy fiel dice. Dice que el pastor antes de asistir a la iglesia también era bueno, dice. Pero desde que asistió a la iglesia se convirtió más bueno todavía. No, yo sí que personalmente es así, le conozco poco a poco, entonces la verdad que el pastor es muy bueno, no habla con palabra o palabrota, no habla, sino le trata siempre con cuidado, ¿sí? Pero al contrario, otros pastores un poco ya más liberal, ¿no? ¿Sí? Oh, pero este pastor muy, sí, entonces la característica es así. Pero cuando él asistía a la iglesia, pero toda la iglesia decía que, mira, nosotros hay que ser como este joven pastor, y hay que ser nosotros también como a él tenemos que hacer. Siempre él era como un joven respetado, admirado por los jóvenes de la iglesia. Pero sin embargo, llegó un día que una persona le preguntaba, ¿que tiene pecado? El tema del pecado no lo tenía claro. A pesar de que era un joven respetado y admirado por por toda la iglesia, pero sin embargo, dentro de su corazón no tenía claro el tema del pecado. Quiere decir que siendo joven, respetado, admirado por toda la iglesia, pero con su pecado, si muere, ¿a dónde va? Por eso esa pregunta le llegó clavado en él. De verdad, aunque soy como una imagen así, una ejemplar para todos los jóvenes, pero sin embargo yo no tengo salvación en mí. Entonces, ¿cuándo yo podré tener esa salvación? Ahora sí que soy admirado, o sea, respetado por la iglesia, pero sin embargo, aún así me falta eso. Entonces él empezó a buscar el evangelio. Entonces ya, gracias al encuentro con el pastor Oxupar, entonces él pudo escuchar el evangelio. En 3 días ya recibió la salvación y que ahora ya él está trabajando como pastor. Entonces, hermanos, a pesar de que vivamos en la iglesia, pero si no lo aprendes esa vida de fe, entonces obviamente viviremos siempre bajo los 5 sentidos, como yo siente, como yo vea, como yo crea, así nada más viviríamos. Entonces espero que en nuestra vida, ya por primera vez, a ver, dejando mis 5 sentidos, dejando lo que yo vea, dejando lo que yo sienta, a ver cómo está escrito la palabra. Simplemente porque así ha dicho Dios, creyéndolo, por primera vez tú puedes obtener lo que Dios tiene preparado para ti.
Las mujeres andaban preocupadas porque ellas saben que no pueden remover la piedra. Por lo cual, aunque tenían ganas de servir y ungirle a Jesucristo, al cuerpo muerto de Jesús, pero no podían, por eso andaban preocupadas. Andaban preocupadas. Pero porque no sabían que la piedra ya está removida. Mucha gente anda preocupada por el tema de su pecado. ¿Es por qué? Porque no saben que sus pecados ya están removidas. Ya sus pecados ya están limpios. Ya sus pecados ya están perdonados por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces la gente no va al infierno porque tienen pecados, sino la Biblia dice, todo aquel que cree en él para que no se pierda, sino tenga la vida eterna. ¿Quién no tiene la vida eterna? El que cometió peores pecados, el que ¿quién está perdido porque tiene muchos pecados por eso? No, sino ¿por qué? Porque no cree en él, dice. De tal manera Dios ama al mundo, dice. Que Dios nos ama, sí. Por eso nos tiene preparado todas las cosas. Las piedras grandes que pesa mucho, pero esto también Dios ya lo movió. El pecado que nos llenaba en nuestro corazón, de que nacimos hasta que muramos, todo este pecado, ya que nos impedía todo esto, ya Jesucristo con su muerte, con su sangre, ya ha pagado y ha limpiado y ha sellado y nos ha dado la justificación con su resurrección. Entonces ya ahora, dejando los 5 sentidos, escuchando de lo que Dios habla, de lo que la palabra habla, creyéndolo, a aceptarlo. Aunque yo no he hecho nada, aunque yo no veo, aunque yo no siento nada, pero así dice la Biblia, entonces es así. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro, viendo la piedra removida, aún más se preocuparían. Viendo la removida, ¿se preocupan? No, no sé. No. Entonces, hermanos, ahora la cuestión es que nosotros también, desde que creímos en Jesucristo, entonces ahora nosotros vivimos por fe. Nosotros cada jueves tenemos una reunión. Cada jueves en la mañana, entre los hermanos, ¿no? Hacemos una reunión. En esa reunión hablamos un poco más sinceramente qué es lo que necesita para la iglesia, qué es lo que hay, qué es lo que podemos mejorar, y así hablamos abiertamente. Entonces el jueves un hermano expresó, ¿no? Su corazón expresó. Parece que Juan Parque está muy cargado, ¿sí? Y ahora para el mes de agosto que viene, Pastor Supar, ¿no? Y con todo, ¿no? Está muy cargado y que creo que la iglesia de España no es, ¿no? capaz de recibir así tanto de aumento, ¿sí? Yo le escuchando de ese hermano, realmente me despertaba, ¿no? Realmente me despertaba. Porque, por ejemplo, oh, hoy, por ejemplo, hermanos, hoy en dos vamos a visitar la iglesia, invitar a ese evento del mes de agosto. Oh. Entonces, prácticamente, entre ustedes, ¿quién podría explicar bien del evento de agosto? ¿Teresa? Hermano Joel, por lo menos hermano Joel creo que tendrá unas palabras de poder, ¿sí? ¿No? Pero hablando de la que estamos capacitados realmente para ir en dos, para ser enviado, para esto, de verdad no estamos preparados. Digo de verdad, sinceramente, ¿estamos preparados, hermanos? No. ¿Capacitados? Mm. Por eso, cuando yo escuchaba de ese hermano, o me despertaba de verdad. ¿No? De verdad no estamos preparados. No estamos capacitados. Hermanos, el mes de agosto, esta venida del Pastor Supar, que el viene el coro gracias, nosotros solicitamos, ¿verdad? A la misión que venga, ¿verdad? ¿No?
¿Ustedes, alguien escribió a la misión que venga Pastor Super? Yo no hice. Entonces, algunos otros que, ¿no? Entonces, ahora viene la misión. Entonces nosotros ya con más cargas, con más trabajos ahora, cargados, trabajados, ¿no? Tenemos que esforzarnos, ¿no? Porque nos ha mandado la iglesia, por eso hay que hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo ven, hermanos? Un poco abierta, yo no le, si deja abierta la puerta, porque aquí nos está ahogando, falta el aire un poco, ¿sí? Vamos a hablar un poco abiertamente de verdad, ¿sí? Esta vez el evento del mes de agosto, ¿ustedes cómo lo consideran? ¿De una alegría o una carga, preocupación, trabajo o nada, pastor? Bueno, sí, bueno, sí, está bien. ¿No? O ninguna. ¿No? Oh, ah, ¿de verdad? Sí. No, hermano Daniel ha dicho preocupado y trabajo. Pero no te lo veo así. Sí. Entonces, de verdad, hermanos, el mes de agosto, ahora, vendrán Pastor Supar y el Coro Gracias. ¿Sí? Pero no sé si cuántos miembros del Coro Gracias vendrán. Sí, en sí son 120 miembros de la orquesta y el grupo coral. Y no sé si vendrán todos. No creo que vengan todos. ¿Sí? Aunque vengan mitad o mitad de la mitad, pero aún así, mucho, ¿verdad? Entonces también vienen hermanos de Sudamérica. Y luego ahora que vienen todos, y luego lo más importante es que podamos, ¿no? Tenemos que invitar a gente, ¿sí o no? ¿No? Si vienen todos y ninguno de España escuchan el Evangelio, entonces, ¿para qué? ¿No? Así que hay que invitar a todos, ¿sí o no? Esta vez Pastor Chan, ¿qué dijo? Cada persona, ¿cuántas personas mínima? 10. Entonces, 10. cada uno ahora, ¿no? Cada uno 10. Elías también. ¿No? Aunque Elías ¿no? Apenas viene, no sé si no viene, entonces su hermana le regaña, no sé por eso. Aunque viene, pero incluso Elías también tiene que traer mínima 10 personas. ¿No? No sé si tiene contacto de 10 personas aquí en España. De momento, ¿sí? Ah, entonces mira, Alexis, Alexis, a Francis, Francis, oh, tú también tienes que tener 10 personas, mínima. ¿No? Entonces, mira, por ejemplo, hay una carga, ¿sí o no? Entonces, desde ahora siente cargado, ¿sí o no? Ay, ¿qué pasa? Entonces, ¿no? Rodas también hoy, por culpa que ella está aquí con nosotros. Entonces, también 10 personas, pero ¿conoce a algunas 10 personas aquí en Madrid? Ah, los dos. Ah, ya tienen 2 personas, ¿sí? Oh, oh. Entonces, hermanos, ¿no? Ahora ya al escuchar esto, ay, 10 personas, ¿cómo puedo invitar? Ay, ¿cómo hacer evento? Y luego, incluso ahora varios hermanos de la provincia, ahora preocupados ya. ¿Por qué? Ay, pues pastor, no puedo pedir permiso en el trabajo. Ya desde ya preocupado por el permiso del trabajo. La cuestión es que no es la cuestión de traer el 10, sino que yo mismo no estoy seguro de que si pueda participar o no, porque no tengo permiso. Entonces ahora ya esa situación que tenemos en la que estamos ahora, pregunto de verdad, ¿siente cargados o siente alegre? Oh. Entonces mira, ahora esto, yo no digo que está mal sentir cargado, no, sino que está bien. Pero sin embargo, lo que yo quiero decir, este hermano cuando decía en la reunión de jueves, me despertaba de verdad. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos, ¿no? Tengo 3 hijos. El mayor tiene 10 años, el segundo 8 años, el tercero tiene 4 años, ¿sí? Entonces yo sé más o menos qué es lo que el mayor puede hacer, qué es lo que el segundo puede hacer, qué es lo que el último puede hacer. Oh.
Y últimamente ahora yo los mando. Oye, tira la basura al contenedor en la calle. ¿A quién le mando de los tres? Al mayor. ¿Por qué? Porque ahora, entonces ya, Mario, oye, vete con tu hermano a aprender cómo sacar la basura a la calle. Entonces los dos mando, pero yo no lo mando a este, a Isaac, al 4 años, no lo mando. ¿Por qué? Sé que se va a perder, ¿no? Porque él, aunque lo mando a algo, pero en el camino se pierde, ¿sí? Por lo cual yo no lo mando, ¿sí? Incluso aunque yo lo mando a David y Mario, y cuando tarda un poco más de lo que yo pensaba, entonces yo salgo a ver qué es lo que hacen estos, ¿no? En mi caso, yo cuando salgo con la basura, con las bolsas, yo lo tiro a la vez, ya está y regreso. Entonces, no tardo 3 minutos, pero cuando lo mandé los dos, tardaba 5 o 10 minutos. ¿Qué pasa? Entonces yo salía afuera a la calle, miraba qué es lo que hacía. Entonces sacaba, abría la bolsa, tiraba uno por uno. Ay, madre, ¿sí? Pero aún así, bien, está bien, ¿sí? Y por eso lo dejé y yo entré a la casa, ¿no? Entonces, siendo padre, sé a cada hijo qué puede hacer, ¿sí? Yo no los mando los tres que hiciera algo exagerada, ¿sí? ¿Me explico? Pero cuando yo los mando, es porque, mis hijos esto pueden hacer y ahora ya tienen que ir aprendiendo, ¿sí? Y luego, anoche, por ejemplo, y salimos para dar un poco de la vuelta por aquí. Pero Isa quería subir a la bicicleta. Entonces, hace poco Malena le enseñó a subir bicicleta, pero bicicleta sin rueditas pequeñas apoyadas, sino, ¿cómo se llama? Una bicicleta normal, si no para los niños, sino bebés, sino, y que no tiene rueditas pequeñitas, sino que, entonces, montaba bien al bicicleta, entonces, pero últimamente, hace 2 semanas, una noche cayó de la bicicleta y entró miedo a subir la bicicleta. ¿M? Entonces, anoche, dándole un poco de la vuelta, ¿m? Pero él ya quería subir a la bicicleta, pero quería que alguien le agarrara atrás para que no se caiga, ¿sí? Entonces, yo sé que él sí que sabe montar la bicicleta y por eso casi le agarré en principio, casi le empuje tirándolo, ¿sí? Porque sé que sabe montar la bicicleta. Pero él con el miedo se sacudía y quería caerse, pero una vez que yo le empuje, entonces ya sabía manejarlo otra vez, ¿sí? Yo en esto sí, yo lo mandaría a hacer, pero yo no dejaría mi coche a mis hijos. De momento. Ajá. De momento no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo pueden hacer. Pero cuando tengan 18 años, 20 años, cuando tiene carrera de conducir, aún con el carrera de conducir un poco tendría miedo de dejarlos. Sí. Pero aún así, yo sé que mis hijos ya algún día conducirían coche y manejarían bien. Pero de momento no, por lo cual no lo entrego la llave. Quiere decir que siendo yo padre carnal, me preocupo también por mis hijos, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Y luego algo que no pueden hacer cuando yo lo mando, siempre voy para apoyarlo. ¿Me explico? Entonces ahora, la iglesia de España ya conocemos tal como somos, pequeñas. Aún no tenemos local para iglesia, por lo cual en un garaje pintado, ¿no?, acomodado para el culto, estamos reunidos. Puede ser una iglesia pequeña, hermanos, pocos hermanos, pero para preparar grandes eventos, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, podríamos andar nosotros como las mujeres. Ay, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Quién nos ayudará en este evento? ¿Quién hará por nosotros las cosas? Desde ahora que estamos en el mes de mayo, junio, julio y agosto, los primeros días de agosto, ya es el campamento. Aún muchas cosas por preparar, sí. Pero el corazón, hermanos, ¿con qué corazón vamos a esperar el mes de agosto? ¿Oh? ¿Con qué corazón vamos a caminar ahora? Si fuera, hermanos, un trabajo mundano y para ganar dinero, igualmente tú preocuparías a ver si este proyecto que tengo saldrá bien o no.
A ver si este trabajo que tengo, si va a poder hacer bien o no. Sí, viviría preocupado, pero ¿por qué quieres vivir en la iglesia también con la misma manera de preocuparte en la iglesia también? Como si fuese el trabajo de la iglesia como un trabajo de una empresa. Mm, mm. Hay que aprender cómo trabajar, sí. Hay que aprender cómo pensar, cómo considerar las cosas. Pero más importante, hermanos, aquí no estamos para aprender, para ser buen trabajador, sino aquí estamos para creer en Dios. Dejando los cinco sentidos, dejemos, hermanos, y pensemos a ver que lo que está escrito en la Biblia. Las mujeres también andaban preocupadas. ¿Quién nos removerá la piedra? Ellas porque no saben, no pueden mover las piedras. Por eso andaban preocupadas. Pero sin embargo, cuando llegaron ahí, ¿cómo estaban? Removidas, hermanos. Pregunto yo, ¿cómo recibimos la salvación, hermanos? ¿Cómo recibimos perdón de nuestros pecados? ¿Te sacrificaste mucho para recibir el perdón de pecados? ¿Te esforzaste mucho para tener esta salvación, esta justicia perfecta de Dios? ¿Y cómo recibisteis? ¿Cómo obtuvisteis? Escuchando la palabra, llegamos allí. La justicia estaba preparada, ¿sí o no? No hicimos nada, pero escuchando la palabra, lo que está escrito en la Biblia, ya estaba todo preparado, ¿sí o no? Y tú nada más creíste, aceptaste, ¿sí o no? Amén. Entonces, así nosotros empezamos la vida de fe en Cristo. Entonces, nuestra vida diaria también de la misma manera. ¿Cómo? A ver, si yo veo según mi punto de vista, según el corazón que tengo, cómo siento, que no hay nada, ¿y cómo haría entonces todo? Por eso ahora vamos a ver la misión. Oh. Sinceramente digo, hermano, ¿por qué de repente la misión coreana o todos los pastores quieren, ¿no? Y Pastor Super quiere venir a España? ¿Qué diferencia hay entre el año pasado y este año? ¿Mm? ¿Mm? En caso de la iglesia de Portugal ahora, un pastor se llama Pastor Ibaldu. Ese pastor es el presidente de una iglesia, una congregación grande. Si Pastor Super llega a Lisboa, mínimo 500 personas pueden reunirse. Porque ese pastor es un pastor presidente de una congregación grande en Portugal. Pero este pastor ahora ya, próxima semana viaja a Corea con sus 4 pastores de su misión y a participar en el gran seminario bíblico en Seúl. Mm. Bien abierto su corazón, con una misión y quiere trabajar junto con nosotros. Entonces, por eso, por lo menos entonces la misión pastor tiene que ir allí a Portugal, ¿sí o no? ¿No? Porque hay un pastor que anhela tener el pastor su par en Lisboa, puede reunir más personas. ¿Y por qué España? ¿No? ¿Acaso que España somos mejores que Portugal? ¿No? No. Es porque, hermanos, digo sinceramente, el año pasado hubo eventos en Israel, ¿sí o no? En el mes de marzo hubo una vez y luego en el mes de octubre, septiembre hubo. En el mes de septiembre del año pasado, yo y la pastora estuvimos muy difícil ya, al corazón, muy cargados. ¿Sí? Y por eso ya mayoría de ustedes saben, ¿no? Sí, qué es lo que ha pasado últimamente. Y por eso ya decimos a los pastores directivos de la misión, pastores, ya tanto Pastor Paula, tanto yo ya creo que necesitamos ya regresar, retornar, volver al entrenamiento. Ya no vemos más capaces, así que decimos eso. Entonces los pastores ya nos preguntaban, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y luego el pastor presidente de la misión, no es el pastor super, sino hay otro pastor presidente de la misión, decía, primeramente lo siento mucho. ¿Qué? ¿Por qué? Porque enviando misionero a España, de parte de la misión realmente no pudo
o cuidar bien de la misión de la Iglesia de España. Eso quiere decir que él, siendo el pastor presidente de la misión, nunca había visitado España. Por eso decía primero, lo siento. Pero queremos ayudar lo que necesite. No estamos hablando de la ayuda económica, sino realmente el corazón de la iglesia, la misión, tiene como el corazón de padre, como madre. Yo también siendo padre de 3 hijos, yo también obviamente quiero ayudar a mis hijos, como todos ustedes también quieren ayudar a sus hijos, ¿sí o no? Y cuanto más la misión también, en lugar de dar un trabajo, en lugar de poner carga en nosotros, sino el corazón de la misión es quiere ayudar a nosotros. Pero ¿cómo? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Mandando dinero entonces esto sería una gran ayuda? No. Entonces, ¿cómo quieren ayudar? A que la iglesia de España, lo más precioso que la misión tiene es creer en Dios. Y esa fe, la enseñanza de los judíos, hermanos, hay una frase de la enseñanza de los judíos, es, en lugar de dar pez a tus hijos, enséñale a pescar. Sí, ¿por qué? Si tú le das pescado, puede comer sus hijos de pescado, pero cuando no estás tú, tus hijos, ¿qué comerán? Por eso, la madre, los padres más sabios, no solamente dan pescado, sino enseñan a pescar. ¿Sí? La misión en Corea hace 60 años, 50 años, era una iglesia pequeñita realmente, más pequeña que nosotros. De verdad, como escuchamos del testimonio del pastor Sopar, en ese entonces era Corea del Sur bastante pobre. No había ni siquiera comida, así que durante 10 días pasaba como sin comer por la pobreza que había. Pero sin embargo, en ese tiempo, Pastor Oxopar ya creyendo, aprendiendo la fe en Dios, realmente y maravillosamente hoy en día, Dios ha multiplicado y ha bendecido mucho a la iglesia. No solamente económicamente, sino era siendo una iglesia pequeña, Dios ha dado promesa al corazón del pastor, que es, yo te daré todas las naciones. Oh. Es cuando soñaba, algún día nosotros anunciaremos el Evangelio por libros, televisiones, canales. Pero en ese entonces ni siquiera tenía comida para comer, pero decía eso. Entonces un hermano de la iglesia decía, ¿qué va, pastor? Pero está bien, ¿no? Que sueñe un poco grande, ¿no? Así decía. Pastor mismo no creía de verdad. Pastor mismo no creía. ¿Qué va de verdad? Que entre nosotros ya unos 20, 25 hermanos nada más. Y así estaremos toda la vida. Pero cada vez que oraba a Dios, Dios en la oración dirigía el corazón del pastor. ¿A quién predicar el Evangelio en esas islas pacíficas? Dios nos va a permitir libros para anunciar el Evangelio. Dios nos abrirá canales de televisión para anunciar el Evangelio por las televisiones. Dios ha puesto poco a poco esa promesa en el corazón. Ya el pastor llegó un día que, eso no es un anhelo mío, ni un deseo mío, sino es algo Dios quiere hacer. Pastor creyó en esa promesa y luego empezó a vivir confiando en esa promesa. Y ahora ha pasado 30 años, 40 años. Hermano, a nombre de la misión Buenas Nuevas a nivel mundial, tenemos más de 90 países del mundo, la iglesia. Incluso ya conocéis la misión a Centroamérica y Sudamérica. ¿Cuántos pastores son locales? ¿Cuántas iglesias hay en diferentes lugares? Creo que la mayoría de ustedes vienen de eso, ¿sí o no? De Argentina, de Perú, de Paraguay, ¿no? De Colombia, ¿sí? Creo que ninguno conoció la misión aquí, ¿no? Oh, sí. Casi todos ya venimos de eso, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo inició toda esa obra desde un momento en el corazón del pastor creyéndola? ¿Mm? Creyéndola.
Entonces ahora en España también. Aunque vemos situaciones, aunque hay situaciones, pero la iglesia, la misión quiere enseñar a nosotros cómo creer, hermanos. Hermanos, yo también consideraba, ay, nos está dando cargas. ¿Mm? Pero al escuchar del ese hermano jueves, me despertó. ¿Eh? ¿De verdad es una carga? Yo mismo sí que consideraba que es una carga. Ah, pero no es una carga. Mm. Sino, no sé, vienen para apoyarnos. Vienen para apoyarnos. Ah. Por eso, hermanos, si realmente no sabemos qué hacer, por eso viene Pastor Daniel Ho. ¿Mm? Mm. Entonces, Pastor Daniel Ho es veterano, ¿sí o no? Oh, oh, yo sé que es veterano. De la nada, pastores misioneros de Centroamérica, Sudamérica, Pastor Pablo Sim, Pastor Daniel Ho, son pioneros, ¿sí? Que de la nada ellos llegaron al país. De la nada ni siquiera hablaba. Como yo escuché varios testimonios del Pastor Daniel Ho, cómo aprendí el español. Es muy chistoso su testimonio, de verdad. Pero de la nada llegaron y de ahí ellos vieron cómo Dios de la nada ha ido trabajando, ¿sí? Entonces ahora vienen, no para cargar, sino vienen para compartir lo que ellos vieron, lo que ellos experimentaron de Dios. Y luego cada uno de nosotros seamos como pioneros, como ellos. Ya veremos cómo Dios irá trabajando. De la nada Dios irá trabajando. Entonces, hermano, esta vez veamos cómo, cómo Dios mueve la piedra, cómo Dios trabaja en cada cosa. ¿Sí? Si algunos, primeramente, oh, primeramente, hermanos, tengan todas cargas. ¿Sí? Oh, creo que es un proceso, creo. ¿Sí? El que no tiene carga tampoco siente necesidad de buscar a Dios, ¿sí o no? ¿Mm? Por eso creo que sí, necesitamos ahora enterarnos de lo que nos espera ahora. Y luego sí, estando, escuchando la palabra, de verdad, si es Dios quien mueve la piedra, creamos en ese Dios, hermanos. ¿Sí? 10 personas cada uno invitarla. Desde ahora, hermano, como pastor ha dicho, prepárense un cuaderno. Y luego viendo el contacto de su móvil, así pasando a ver quién voy a invitar así. ¿No? Así desde ahora, ¿no? Que vayan invitando. Y desde ahora, hermanos, que vayamos a ver. ¿No? Bueno, vamos a buscar una cita bíblica más. Segundo libro de Reyes, capítulo 7. Segundo libro de capítulo. Segundo libro de Reyes, capítulo 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, el versículo 1 y 2. Dice, segundo libro de Reyes, capítulo 7, el versículo 1 dice, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el ceja de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Estos dos versículos, el versículo 1, lo que habla la palabra de Dios, y luego el versículo 2, que ve según los 5 sentidos. ¿No? De verdad, hermano, sinceramente le digo a tal hermano quien expresó así, muy, muy agradecido estoy. ¿Por qué? Yo espero que así cada uno de los hermanos poder expresar de lo que ve, de lo que siente. Oh. Y luego, al fin y al cabo, no vivir más de lo que
tenemos de los 5 sentidos. Pero a propósito así, quiere decir como regañado o esforzado, si apenas tú sigues un paso más, 2 pasos más, pero no podrás más caminar 5 pasos continuamente así. Así que desde ahora, hermanos, aprendamos la vida, hermanos. Desde ahora, abriendo cómo vemos, cómo sentimos. Y luego ahora esperando cómo Dios nos quiere dirigir, hermanos. A fin de que, más que nuestros 5 sentidos, la palabra de Dios que sea mayor cada vez más. Por eso estoy muy agradecido. Yo también, de verdad, yo también así estaba. Una carga más. ¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Como ya sabemos, el mes de agosto. Un pastor dijo así, un pastor de una iglesia aquí en Madrid dijo, el mes de agosto está prohibido morir. Dijo. Hasta el mes de agosto, está prohibido morir. Porque si te mueres, nadie prepararía tu sepulcro, nadie prepara tu velatorio, funeral, nadie vendrá. Así que eso quiere decir que no tiene que hacer ningún evento en mes de agosto. ¿No? Ni Dios participará. Bueno, sí, es la situación, sí. Por eso, más claramente ahora, hermanos, no pensemos hacer cosas exitosamente, sino ahora enfoque nuestro está en ver lo que Dios ha hecho y creer en Él. ¿Sí? Eso no quiere decir que no hay que estar capacitado, no, tenemos que estar. Por eso, hermanos, nos visita pastores, ¿no? Para dirigir, ¿no? Para enseñarnos, para apoyarnos. Por eso, el próximo fin de semana en el taller, Dios quien irá capacitando a cada uno de nosotros. Dios irá dirigiendo a cada uno de nosotros para que podamos servir, para que podamos caminar junto con la iglesia. Oh. Si para el buen trabajo que se requiere, entonces Dios no salvaría a los viles, sino a los mejores empresarios. Contrataría. Entonces los chinos contratarán a Dios. Los chinos porque trabajan así duro, ¿verdad? Dios salvaría a los chinos para que trabaje bien. Pero Dios ha llamado a nosotros, ha traído a nosotros, que dice la Biblia, viles, débiles, menospreciados, rechazados, nos ha llamado, porque a Dios no le interesa hacer bien, sino a Dios le interesa hacer Él y nosotros ver cómo Él obra. Amén. Pero dejemos desde hoy, no según los 5 sentidos que veo y hablo, sino lo que Dios quiere hacer. Por eso, hermanos, y en ese capítulo 7 donde hemos leído, el siervo de Dios declaró, mañana a estas horas, ahora que las madres comen hasta sus hijos por el hambre que hay, pero mañana a estas horas, abundancia de pan de Abraham. Pero ahora no hay comida. Entonces, ahora tú, ¿cómo vives tú? ¿Preocupadas aún? O si no creyéndolo o preparando mañana vivirías. ¿No? Ahora la cuestión tuya, ¿cómo vivirías tú? Ahora mismo no hay comida, pero según la palabra dice que mañana a estas horas abundancia de comida habrá. ¿Cómo vivirás tú entonces? ¿Aún vivirías preocupada, con sufrimiento, o si no, con esperanza de mañana vivirías? Sí, es con esperanza de mañana vivirías. Ahora mismo, aunque no ves, pero ha dicho la palabra de Dios así. Pero otros dirán, como este príncipe dice, aún Dios dice el versículo 2, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Último momento, hasta último momento habla según sus 5 sentidos. Ahora mismo las madres comen a sus hijos. En esa situación, ¿podría ser eso?
Dios, para cumplir su promesa, Dios para cumplir su promesa, llamó los leprosos. No llamó los generales, sino llamó los leprosos. Por eso aquí el versículo 3, vamos a leer, el versículo 3. Había a la puerta, a la entrada de la puerta, 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la puerta, llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruedos, caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron uno a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los Eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Hermanos, ¿cuántos los leprosos llegaron al campamento de los sirios? Nadie estaba. Y la comida estaba preparada. Oh. Todo estaban preparados, ¿sí o no? Mm. Cuando llegaron allí. Cuando leemos la Biblia es como parecido, ¿no? ¿Mm? Cuando los leprosos llegan al campamento y ven lo que Dios había hecho, ¿sí o no? Y las mujeres también preocupadas llegan al sepulcro, ellos vieron que lo que Dios ya había removido en la piedra, ¿sí o no? Entonces nuestra vida también, aunque preocupado andamos, pero al final, a cabo, Dios tiene preparado, ¿sí o no? Entonces, desde ahora, ¿quieres vivir preocupados o quieres vivir con esperanza? Oh, entonces esa vida vamos a aprender. Amén. Por eso, hermanos, esta vez la misión Buenas Nuevas desde Corea y desde Sudamérica y Centroamérica vienen a apoyarnos, vienen a ayudarnos en ese sentido, para que nosotros, siendo hermanos salvos cristianos, perdonados nuestros pecados, ya para que no vivamos más según el cinco sentido como vivimos en este mundo, sino como hijo de Dios, como cristianos, ¿no? Competentes, ¿no? Así, esta vez, todo junto aprenderemos. Amén. Sí, gracias, hermanos. Hoy hasta aquí compartimos. Hermanos, oremos un tiempo así personalmente, a cada uno oremos. Oremos por cada uno, por su vida y por la preparación del evento. Un breve momento, oremos personalmente.
Padre Dios, Señor, esta mañana hemos escuchado de las mujeres que venían preocupadas por la piedra que estaba tapando al sepulcro de Jesús. Ellas no podían moverlas, ni tenían fuerzas, y por eso venían preocupadas, Señor. Pero cuando ellas llegaron al sepulcro, ellas vieron, hallaron la piedra removida, Señor. Nuestra vida en este mundo y nuestra vida espiritual en Cristo es muy diferente, Señor. Pero Satanás nos engaña a que nosotros vivamos también como vivimos en esta tierra, también que vivamos en Cristo de la misma manera, con pensamiento o de los 5 sentidos que tenemos el ser humano. Pero Señor, tú nos diriges de una vida diferente, Señor, por fe en Cristo, Señor. Los 4 leprosos, realmente ellos, ¿qué podrían hacer para pelear contra los sirios, Señor? Ellos nada más fueron guiados por ti, Señor. Ni siquiera ellos tenían una certeza de que sí podrán vivir o no, pero siendo guiados por ti, ellos llegaron al campamento de los sirios. Para ellos era difícil ni siquiera caminar, porque llevan tiempo sin comer. Además son leprosos, por lo cual les costaban hasta caminar hasta los campamentos de los sirios. Pero sin embargo, tú obraste para que se oyeran de gran ejército a los oídos de los campamentos de los sirios. Pues todos huyeron cada uno para buscar su vida. Cuando los leprosos llegaron al campamento de los sirios, allí no había nadie, porque tú obraste, Señor, antes que ellos llegasen. Antes de que las mujeres llegasen al sepulcro, tú ya moviste la piedra, Señor. De la misma manera ahora, de aquí adelante tenemos eventos en el mes de agosto. Vendrán Pastor Osupar y el Coro Gracias a anunciar el Evangelio, Señor. Es porque, Señor, tú tienes preparada gente que quiere escuchar tu Evangelio. Tú has preparado, Señor, a la gente que sufre por su pecado, por lo cual tú nos mandas a tu siervo para que anunciemos, Señor. No de una manera que nosotros hacíamos, sino de una manera, Señor, que tú quieres, Señor. Por eso nosotros también, todo junto, queremos experimentar lo que tú has hecho, Señor, lo que tú tienes preparado desde los jóvenes hasta los ancianos de la iglesia, todo junto, unánime, Señor. Ya creyendo en ti, caminaremos un paso adelante. Ya en esta semana también tenemos la visita del pastor Daniel Ho, quien es el misionero pionero en Sudamérica, sirviendo al Evangelio, experimentó cosas grandes y pequeñas, Señor. Por eso la visita del pastor Daniel Jo, Señor, realmente fortalecerá a cada uno de los hermanos y aprender esa vida en Cristo. Señor, que bendiga en esta semana con la visita del pastor. También el próximo semana que tenemos el taller para los hermanos. A través del taller, Señor, tú unirás el corazón de los hermanos y también permitirá la fortaleza del corazón de poder anunciar junto, unánime, este evangelio en España. Te damos la gracia, Señor, por eso. Más que la carga ahora, con esperanza, vamos a esperar lo que tú tienes preparado. Todo, Señor, encomendando en tu mano, oramos en el nombre de nuestro Señor